¿Estás pasando por algún proceso de divorcio o de separación? ¿Sabías que más de la mitad de los divorcios que hay en nuestro país son causados por cuestiones financieras, por problemas materiales, por discusiones acerca del dinero o inclusive por cuestiones meramente egoístas? Quédate con nosotros, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy poco conocido y que regularmente no profundizamos en cuestión de pareja. El día de hoy hablaremos de el divorcio financiero. Quizás ese término suena un poquito sui generis, ¿verdad? Cuando pues es muy común escuchar del divorcio legal. Regularmente no hemos escuchado este tema de el divorcio financiero. El día de hoy vamos a hablar cuáles son las consecuencias, causas, cuáles son esos síntomas que hay dentro de la pareja cuando hay o anteceden a un divorcio financiero. Mi nombre es Rodolfo de la Mora y este es tu programa Sabiduría Financiera. Comenzamos. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo. Estamos en vivo y en directo desde el centro del país, de México, desde Toluca, Estado de México, transmitiendo para toda la familia de Valora Radio. Y te saludo primero que nada, muy buenas noches y un cordial saludo a todos los que ya se están conectando y a quienes nos van a escuchar a través del video grabado en toda la República Mexicana y los países del extranjero, Estados Unidos y Canadá y Sudamérica. Bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que debe de, más que preocuparnos, ocuparnos en cuestiones de finanzas familiares. El tema del día de hoy es divorcio financiero. Y cuando escuchamos el tema de divorcio financiero, como que automáticamente nos viene a la mente pues un pleito en cuestión material, un pleito en cuestión de dinero y un pleito en cuestión de a ver quién gana más y quién pierde más. Bien, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema muy sui generis, quizás no lo habías escuchado, regularmente pues los autores en finanzas personales o finanzas familiares no tocan este tema, es un tema que particularmente sucede en la mayoría de los matrimonios, pero que desconocemos por completo. Es un tema que he venido investigando ya desde hace varios años y que va alineado con la parte de la infidelidad financiera. Por ahí tenemos un programa ya grabado que ya tiene aproximadamente unos 4 meses o 5 meses que grabamos acerca de la infidelidad financiera. Va muy de la mano lo que es la infidelidad financiera y el divorcio financiero. Y son cuestiones meramente del día a día y que la mayoría de los divorcios, perdón, la mayoría de los matrimonios tienen este problema en cuestión financiera. Bien, vamos a comenzar pues describiendo qué es el divorcio. Todos conocemos el divorcio legal, todos conocemos el divorcio que se da meramente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho familiar, y que es la acción de romper ese vínculo de la unión matrimonial. O sea, es una ruptura que separa el vínculo legal entre un matrimonio entre dos personas que previamente se habían casado. Entonces, si seguimos esa línea del divorcio legal, el divorcio financiero, pues es también esa separación, esa ruptura de ese vínculo en pareja, pero es una ruptura meramente material, es una ruptura meramente financiera. Entonces, el divorcio familiar es
esa separación financiera que existe entre dos parejas o en un matrimonio. O sea, no existe conexión, no existe vínculo, ¿no? Financieramente hablando o materialmente hablando. Y el divorcio financiero existe en dos niveles. O sea, podríamos decir que hay dos niveles de divorcio financiero. El primer nivel, pues, es el más común, es el que la mayoría de las personas conocemos, es el divorcio más estudiado, más difundido, y pues el que la mayoría automáticamente cuando hay un divorcio jurídico, pues se le viene a la mente ese tipo de divorcio financiero, que es el divorcio financiero después del divorcio legal. Cuando viene un divorcio jurídico, cuando hay una separación y legalmente se firma el divorcio, pues también existe un divorcio financiero. Ese divorcio financiero, pues sucede, hay dos opciones cuando hay un divorcio financiero después de un divorcio legal o divorcio jurídico. La primera opción es que sucede regularmente, y la mayoría de los casos, desgraciadamente, es que sucede una condición totalmente injusta y desbalanceada. Y desgraciadamente, pues, la mayoría de los divorcios, pues, son bajo esta situación. Entonces, existe una parte de un culpable, un agraviado, y entonces, pues existe esa mentalidad de, pues ahora voy a tratar de dañarlo lo más que se pueda, ahora lo voy a tratar de perjudicar lo más que se pueda. Entonces, ese divorcio financiero sucede como en una balanza, pues sucede totalmente desproporcionado, totalmente injusto. Es cuando se dice, pues ahora va a pagar todo lo que me hizo, ¿no? Ahora me lo voy a amolar. Y entonces sucede que una parte, pues sale muy, muy beneficiada y la otra parte muy, muy perjudicada. Entonces sucede un divorcio financiero muy, muy injusto. Una parte se queda con la casa, se queda con los hijos, se queda con la pensión, y la otra parte pues se queda prácticamente sin nada. Entonces, pues es un tanto cuanto injusto porque pues no se piensa a futuro, no se piensa ya como familia y no se piensa en los hijos. Entonces, pues sucede que cuando una de las dos partes queda totalmente desprotegida o en desventaja, pues va a ser muy difícil que siga proveyendo o que siga aportando o que siga procurando materialmente hablando o financieramente hablando, acerca de los hijos. Entonces, lo que pues no se visualiza es pues toda la parte de la parte humana, la parte espiritual, y se enfocan meramente en la parte material. Entonces, mencionábamos al inicio que desgraciadamente pues más de la mitad de los divorcios en nuestro país son causados por cuestiones financieras, son causados por cuestiones meramente materiales, y podremos decir que son meramente de ambición y de egoísmo. Entonces hay una ambición extrema y que a tal grado que se está dispuesto a pagar un bufete de abogados con tal de ganar el juicio y con tal de que la otra parte salga perdiendo. Entonces se busca perjudicar financieramente a la otra parte y que una parte salga muy beneficiada. Entonces creo que no hay mucho de qué hablar en este tipo de divorcio financiero que sucede después de lo legal, sino que pues simplemente es muy injusto. Yo creo que en estas condiciones pues no se piensa mucho en la parte como ser humano de la otra persona. Recordar pues que antes de que fueran esposos, antes de que fueran pareja, pues fueron amigos. Y entonces pues hay que tratar de visualizar un poquito más desde el punto de vista ya espiritual de la otra parte, y también ser consciente que si la otra parte está bien, pues va a seguir tratando de apoyar a los hijos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de divorcio financiero, pues se busca la ganancia material netamente, ¿no? Solamente se busca esa parte de salir ganando financieramente y materialmente, y que la otra parte pues sea la más perjudicada posible. Desgraciadamente así sucede. Es el tipo de divorcio más común, el
el que más sucede en nuestro país y desgraciadamente pues no tenemos una cultura, una educación financiera y es de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo evitar llegar a esos extremos? ¿Cómo desde el matrimonio, desde el noviazgo o durante el divorcio, si ya está sucediendo, pues cómo tratar de evitar llegar a esos puntos extremos donde ya hay una ceguera total por todo lo que gira en torno al beneficio general de la familia y solamente se enfocan en la ganancia material. ¿Ok? Bien, tenemos abierto nuestro chat de comentarios si nos quieres escribir, de dónde te estás conectando, si tienes alguna duda o comentario o algún saludo, pues haznoslo saber. Estamos en tu programa de sabiduría financiera. Yo soy Rodolfo de la Mora y estamos transmitiendo para toda la familia de Valor Radio. Estamos en vivo transmitiendo desde el centro del país, Toluca, Estado de México. Tenemos por aquí a Roger Bárcenas. Dice, saludos y bendiciones desde San Diego, California. Muchas gracias por conectarte. Dice, gracias por educarnos en finanzas. He aprendido mucho con usted. Muchísimas gracias, Roger. Un saludo fuerte hasta San Diego, California. Bien, estamos hablando del primer nivel de divorcio financiero, que es el que sucede inmediatamente después del divorcio legal. Y hablábamos que existen dos opciones. Una es cuando una parte sale muy perjudicada y la otra muy beneficiada. Pero existe también el otro nivel o el otro tipo de divorcio financiero que sucede después del divorcio legal, que es un divorcio lo más justo, equitativo posible, lo más equilibrado posible. Entonces, de lo que se trata es de minimizar la mayoría de los impactos negativos. Entonces, sí es válido sacrificarse, es válido decir, bueno, sí, yo voy a tratar de dar lo más que se pueda en cuestión material, de sacrificar lo más que se pueda, pero hay que tener en cuenta que en la medida de que las tres partes de la familia que han sido fracturadas, que son mamá, papá e hijos, a la medida que las tres partes queden lo menos dañadas financieramente hablando, o menos dañadas posible en cuestión de dinero, en cuestión material, pues van a estar menos afectadas y van a poder continuar de alguna manera con su vida y van a tener que, bueno, ya no van a empezar de cero y van a seguir soportando principalmente a los hijos, ¿no? O a la familia ya desde otra perspectiva, desde otra zona, desde otro lugar. Pero cuando una parte queda muy dañada, pues es muy difícil que pueda seguir soportando, ¿no? Lo que va a hacer es, lo primero es tratar de sobrevivir y salir adelante él, y va a ser muy difícil que siga soportando a la familia. Entonces, el otro tipo de divorcio, pues es un divorcio justo, equitativo, es tratar de minimizar los impactos negativos y que se llegue a un acuerdo, los acuerdos tratando de impactar lo menos posible, pues hasta los hijos principalmente, y también a la otra contraparte, recordando pues que de alguna manera, si hubo un matrimonio por la iglesia, pues es un matrimonio para toda la vida, ¿sí? Donde se debe haber, pues se debe seguir habiendo respeto. Si hay hijos, se deben de seguir teniendo una relación, por lo menos para con los hijos. Entonces, a la medida de que financieramente queden menos impactados, pues esa relación va a seguir continuando y va a seguir siendo lo más sana posible. Entonces, sí existen estos tipos de divorcios donde hay un balance justo y equitativo, pero es el mínimo, ¿ok? Entonces, este tipo de divorcio en el primer nivel, que yo le llamo, que es cuando es un divorcio inmediatamente después del divorcio legal, pues es digamos que una condición donde ya existen soluciones netamente reactivas. Solamente se reacciona pues, por impulso, se toman acciones o decisiones de manera visceral, no hubo una prevención. Pero lo que te quiero hablar el día de hoy es de un tipo de divorcio que puede ayudarnos a tomar decisiones preventivas y que no lleguemos a extremos
graves, y que si sucede un divorcio legal, pues que tratemos de minimizar los impactos negativos. Este tipo de divorcio en el segundo nivel es el divorcio que sucede dentro de la pareja antes de un divorcio legal, e inclusive es un tipo de divorcio financiero que existe aun cuando no se tenga un divorcio legal, que es el divorcio financiero dentro de la pareja y dentro de la familia. Entonces, el divorcio dentro del hogar es una actividad, o es un divorcio, es una ruptura del vínculo familiar que es más común de lo que te imaginas. Es muy común, es más común de los que no nos podemos imaginar, y más en estos tiempos. Creo que vivimos en un mundo totalmente materialista, egoísta, hedonista y minimalista, donde pues solamente queremos eh, ganancia para uno mismo, y entonces pues es un divorcio que desgraciadamente tienen muchas familias hoy en día, y de eso quiero hablarte el día de hoy, porque el objetivo es de enviar un mensaje para que ustedes puedan tener esas alarmas y puedan corregir, beneficiar y potencializar su matrimonio, y ojalá y que Dios quiera y que no llegue a una ruptura y a un divorcio legal. Pero este tipo de divorcio financiero existe hoy en día. Inclusive a veces puede llegar a existir desde el noviazgo, o desde el primer día que se casan existe un divorcio financiero. Entonces yo suelo decir que a veces cuando se casan, en ese mismo instante que se casan, se divorcian. Sí, se casan legalmente, se casan espiritualmente, pero se divorcian, inicia un divorcio financiero desde el inicio. Entonces, ¿qué características tiene este divorcio financiero que sucede en las parejas o los matrimonios o en el noviazgo antes de un divorcio legal? Y puede que nunca exista el divorcio legal, pero el divorcio financiero ha existido, existe y existirá si no se toma una acción correctiva. Entonces, primero que nada, las características de un divorcio financiero en la pareja, en la familia, es que no existe educación financiera. No existe educación financiera por ninguno de los miembros de la familia o aisladamente por uno, pero pues al no existir una educación financiera, pues el manejo de las finanzas es de forma errónea. Al no existir educación financiera, no existe un proyecto a futuro, mediano, largo plazo. Entonces, financieramente se vive estancada, la familia está estancada porque pues no se preocupan ni se ocupan por una educación financiera continua y creciente. Entonces yo felicito a todos quienes se están conectando el día de hoy, porque pues no hay nada más valioso, el mayor activo que se puede generar en una familia es la educación. Y la educación es la que nos permite abrir la conciencia, porque la educación, lo hemos mencionado en varios videos, la educación es la que nos permite conocer las causas y conocer las consecuencias. Cuando yo conozco las causas y sé las consecuencias, puedo encontrar una solución a este problema. Y en ese momento, cuando conozco perfectamente y soy consciente de las causas y las consecuencias y genero un plan de acción para resolver el problema, en ese momento se expande mi conciencia. Ya soy consciente, entonces tomo acción conscientemente. Bien, la primera característica: no hay educación financiera. Una segunda característica del divorcio financiero es que no existe comunicación. Y no existe comunicación financiera, es decir, están totalmente desconectados. No se habla de dinero, hay familias donde está prohibido hablar de dinero, y se está prohibido hablar de dinero frente a los hijos. Es decir, el señor no sabe si la señora tiene ingresos o no, o si tiene algún negocio, si trabaja no sabe cuál es su salario, la señora no sabe cuánto gana el señor, tiene un aproximado, o sea, pero nunca ha visto un estado de cuenta. Los hijos no saben cuántos ingresos hay mensualmente, semanalmente, y mucho menos de los gastos, ¿verdad? No existe esa comunicación clara, ¿sí? Entonces, no existe un reporte de ingresos por ninguna de las dos partes,
ni un reporte de egresos. Entonces la familia vive totalmente a ciegas, vive en una neblina financiera donde pues es imposible conocer cuál es la condición actual. Entonces nadie puede ir a un lugar si no sabe primero en dónde está. Entonces la primera condición para poder mejorar es saber cómo estás actualmente. Entonces, cuando no existe comunicación financiera, es imposible conocer el punto de partida. Entonces, esa es otra característica del divorcio financiero dentro del hogar, no existe comunicación. Y bueno, estamos hablando de las características que hay en el divorcio financiero dentro de los hogares y que pueden llevar como consecuencia a un divorcio legal o no, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver ese tipo de consecuencias. Entonces estamos hablando de las características de o los red flags que le llaman, estas alertas en la familia cuando hay un divorcio financiero. Y pues te voy a pedir que me escribas, que me compartas de dónde te estás conectando el día de hoy. Y si quieres que mandemos algún saludo, por favor, escríbenos. Tenemos el chat abierto. Estamos hablando de el divorcio financiero aquí en tu programa de finanza, de sabiduría financiera. Bien, otra característica del divorcio financiero en el hogar es que existe competencia. Hay parejas que compiten todo el tiempo, que son altamente competitivas y eso está bien. Lo que está mal es que compitan entre parejas, ¿sí? Y todo el tiempo están con que yo gano más, yo hago más, tú aportas menos, yo tengo más, por lo tanto yo valgo más. Y entonces existe una competencia material y financiera y es algo incongruente, es algo ilógico y es un sinsentido que no lleva a ningún crecimiento como pareja. Entonces, esa es una alarma, es un foco rojo que existe en muchas parejas jóvenes, porque desde el noviazgo existe esa competencia, existe ese tratar de demostrarte que yo soy más, demostrarte que yo gano más, que yo genero más, y por lo tanto, pues tengo cierto poder sobre ti materialmente hablando, ¿no? Es una de las incongruencias más grandes que existen en un divorcio financiero. Y bueno, esta característica es muy, muy común en la mayoría de los matrimonios. Y esto nos lleva pues a otra característica importante en el divorcio financiero, que es el egoísmo. Entonces, hay un egoísmo en la pareja o en uno de los miembros de la pareja donde no hay un compartir, o sea, solamente esto es mío, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Yo genero, tengo mi salario y tengo mis ingresos, entonces dicen, no, pues es que es mi aguinaldo, yo me lo gané, es mi bono anual, yo hago con él lo que yo quiera. Entonces, este es un tipo de divorcio que lleva una consecuencia devastadora. Hay ocasiones en las que pues una de las partes recibe una herencia y dice, no, pues es que es mi herencia, yo la ocupo y decido qué hago con ella. Entonces, desde el inicio, pues no somos fieles a esa promesa que hacemos en el matrimonio, que vamos a ser fieles en lo próspero o en lo adverso, y también que vamos a hacer y que nos convertimos en uno solo. Ya no soy yo, ya no eres tú, somos uno solo, la misma persona. Entonces, ser egoísta con mi esposo, con mi esposa, es un absurdo, es un sinsentido, porque estoy siendo egoísta conmigo mismo. El yo querer que no prospere mi esposa o que mi esposo no prospere, pues estoy automáticamente deseando mi pobreza hacia mí mismo. Es algo que estoy haciendo hacia mi propia persona, hacia mi propia familia. Entonces, creo que una de las principales consecuencias cuando existe ese egoísmo extremo, que se dice, no, pues es que este es mi coche, tú usas tu coche, yo uso mi coche, yo tengo mi casa, tú tienes tu casa, tú tus deudas, yo mis deudas. Eso lleva a otra característica principal
que hay en los divorcios financieros y que es pelear frecuentemente por dinero. Y si me lo permites, y a lo mejor se va a escuchar un poco fuerte, pero para mí el discutir en el matrimonio por dinero creo que es el nivel más bajo en el que se puede llegar en una pareja. Y a lo mejor pues eh, hay quien no estará de acuerdo conmigo o no, pero es una opinión muy, muy personal, lo confieso, pero creo que yo pienso que el discutir por dinero es el nivel más bajo al cual se puede llegar en un matrimonio, porque se está discutiendo por lo que menos vale, que es la cuestión material. Se discute por solamente cuestiones materiales y se pone sobre el valor más importante, que es el valor de la familia, el valor de los hijos, el valor de la vida, el valor de la paz y la tranquilidad, riquezas sin las cuales es imposible ser rico. Y se pone sobre eso, que es totalmente invaluable, intangible e invaluable, se pone por encima de eso, se pone la cuestión material. Y entonces se prefiere a la cuestión material que todas las verdaderas riquezas de la vida. Entonces, creo que cuando un matrimonio llega a ese punto, pues es una alarma roja muy, muy importante que se debe de cuidar, que se debe de mejorar y que pues debe de tomarse medidas drásticas cuando se pelea por el dinero. Esa es otra característica importante cuando existe el divorcio financiero en un hogar. Constantemente se está peleando o se está discutiendo por cuestiones financieras. Otra característica más del divorcio financiero dentro del hogar es que existen deudas. Esta es una característica que muchos matrimonios lo toman como algo normal y vivimos en un sistema económicamente y financieramente diseñado a propósito con alevosía y ventaja para que las personas se divorcien. Entonces los matrimonios caen en esa trampa, caen en esa especie de círculo vicioso donde están principalmente la deuda y el vivir solamente para pagar las deudas. Y créeme que pues nacimos para algo más que simplemente trabajar y pagar deudas. Entonces, pues es como que un conjunto de características que se tienen unas en mayor proporción y otras en menor proporción, pero luego sucede que en los matrimonios que el señor o el esposo o el papá pues tiene tarjetas de crédito, la mamá tiene tarjetas de crédito y se adquieren cosas o se pagan cosas a crédito y se sabe que se tienen deudas, pero no se sabe exactamente cuántas deudas hay. Entonces, al no haber comunicación financiera, al no haber educación financiera, al no haber esta parte de contarse a detalle las cuestiones financieras, pues no se sabe exactamente cuánto se debe. Y entonces es una bola de nieve que conforme pasan los años, pues después es una bola de nieve que explota y que termina pues siendo devastadora para la familia, ¿no? Tanto que ya hablaremos de de las deudas y estamos preparando un taller para iniciando el año, para que puedas tomar un diplomado para el programa de Vivir sin Deudas y pues es tan devastador este demonio de las deudas que inclusive es la causa, es una de las 3 causas principales del suicidio, las deudas. Y es una de las causas principales del divorcio en las familias. Entonces imagínate, lo que te estoy diciendo es algo gravísimo, que se destruye una familia por cuestiones financieras y por deudas. Entonces estamos poniendo el valor, uno de los valores más grandes de la vida, que es la familia, por lo más invaluable que es lo material. ¿Ok? Bien, tenemos a Dey Olvera de Querétaro. Saludos a Querétaro, a quienes se conectan. Muchísimas gracias. Estamos hablando de las características o los focos rojos que hay cuando existe un divorcio financiero en la pareja. Entonces, esto sucede desde el noviazgo. ¿Ok? Y bueno, una característica que acabamos de mencionar son las deudas. Otra característica muy importante, y
y creo que esta, no me dejarás mentir, pero es muy común en la mayoría de las familias, es que solemos no contarnos la verdad financiera. Solemos no aceptar ni contarnos nuestra verdad económica, nuestra verdad material y nuestra verdad financiera. Y queremos vivir en un nivel que no nos corresponde, solamente para aparentar. Y lo grave de este asunto es que pues no, los hijos no saben que ese estilo de vida no les corresponde. O una parte del matrimonio, ya sea la mamá o el papá, pues tampoco no sabe, o sea, desconoce. Y cuando la vida los aterriza, porque nadie se escapa de una adversidad financiera, nadie se escapa de una crisis financiera, nadie se escapa de imprevistos que implican cuestiones financieras. Cuando viene un imprevisto y este problema o esta adversidad financiera los aterriza al nivel económico al cual pertenecen, pues simplemente viene un desastre financiero y que esto lleva a un divorcio financiero. O sea, se ha sabido inclusive de familias que abandonan al papá porque el papá dejó de ser alto ejecutivo y vivían pues como si él fuera un empresario multimillonario. Entonces, cuando ya no tiene ingresos el señor, pues ya no les puede dar esa vida y lo abandonan y entonces existe un divorcio causado por no tener un nivel acorde, ¿verdad? Entonces, esta parte de no contarse ni aceptarse su verdad es muy común, o luego sucede que se les da una vida totalmente incoherente a los hijos, ¿sí? Respecto a los ingresos que genera el papá y la mamá. Entonces los hijos viven una especie de burbuja financiera, una sobreprotección financiera, donde se les da todo. Entonces los hijos no conocen la verdad y no conocen la realidad financiera de la familia. Y cuando viene la adversidad, viene una enfermedad, viene cualquier situación que implique un desbalance financiero y tomar uso de los recursos financieros para otra cuestión y salvaguardar esa adversidad, entonces descuida financieramente a los hijos y los hijos pues inclusive reaccionan negativamente, ¿no? No, yo no pienso cambiarme de escuela, yo no me voy a ir a una escuela pública, yo no pienso vestir, yo estoy acostumbrado a vestir ropa de marca y tenemos que viajar y ir al extranjero cada año, entonces se malacostumbra a la familia. No es que esté mal, el problema es que a veces no es una realidad financiera, no es acorde a los ingresos, entonces los egresos son mucho mayores que los ingresos y se vive solamente para satisfacción y para cumplir placeres netamente materiales y no se planea, no se educa y entonces la familia no sabe generar ingresos, no sabe retener los ingresos y mucho menos sabe multiplicar, que es el orden natural del dinero, generar, retener y multiplicar. Y entonces se educa a la familia solamente para gastar. Se educa a los hijos solamente para que gasten, para que consuman. Entonces, no saben generar, pero sí saben gastar. No saben retener, no saben ahorrar, pero sí saben gastar. No saben multiplicar, no saben invertir, pero sí saben gastar. Entonces, cuando viene la adversidad, cuando viene algo grave, cuando ya no hay los ingresos principales del papá o la mamá, porque nadie dura para siempre en un empleo, entonces pierden el empleo o el negocio se viene a la quiebra. Lo que pasó en la pandemia muchas veces le pasó a muchas familias, de repente los ingresos ya no son los mismos, ya no hay ingresos y entonces la familia entra en crisis y peor aún, algunos miembros de la familia pues terminan molestos porque ya la vida que llevaban antes ya no la pueden llevar. Entonces, de eso se trata el no aceptar la realidad o contarse una mentira acerca de la situación financiera a la cual pertenecemos.
Bien, y tenemos una última característica del divorcio financiero en las familias, pero antes de mencionarla, me gustaría que nos comentaras qué te parece el tema del día de hoy, ¿te está gustando? ¿Tienes alguna duda o tienes algún comentario que te gustaría que mencionemos? Estamos hablando del divorcio financiero o a lo mejor nunca habías escuchado hablar de este tema, estás cayendo en cuenta y dices, sí, a lo mejor yo tengo alguna de estas prácticas en casa y tengo que mejorarla. Escríbenos, tenemos abierto el chat. Y bien, vamos a terminar con la última característica de lo que es el divorcio financiero y que es muy común en todas las parejas. Y creo que el día de hoy pues vamos a sentir así como que eh, nos, pues nos dan un golpe así directo, un gancho al hígado directo, como dirían por ahí en términos futbolísticos, una entrada fuerte pero al balón. Y creo que, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata de que, pues, conozcamos precisamente pues, estas alarmas y las corrijamos. La última característica de un divorcio financiero es la infidelidad financiera. Obviamente, si hay infidelidad, hay divorcio financiero. La infidelidad financiera, como su nombre lo dice, pues es prácticamente mentir a la familia acerca de las finanzas. Y muchas veces el papá o la mamá pues dan otros números que no son acerca de sus ingresos o acerca de los egresos. O adquiere algo el papá, compra algo y le dice a la esposa que le costó otra cantidad. Entonces parecieran ser pues pequeñas acciones, pequeñas mentiritas, pero que al final pues son devastadoras y generan ese divorcio financiero. Hay que recordar que si eres fiel en lo poco, pues serás fiel en lo mucho. Si no somos capaces de ser fieles en el dinero que generamos y en el dinero que gastamos con la familia, pues ya me imagino si son empresarios o si tienen un negocio, pues no van a tener esa fidelidad para con sus clientes, para con sus proveedores, porque quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. La infidelidad financiera se da en todos los niveles, desde los hijos, papá y mamá. Creo que también se da cuando pues el papá o la mamá reciben un bono en el trabajo y pues no se dice o se dice que llegó menos el bono o que menos impuestos y se manipulan los números y total que no llega todo el dinero a conocimiento de la familia. Quizás la mamá tiene trabaja en alguna red de mercadeo o hace algún trabajo manual en casa, no lo sé, y tiene ingresos, pero no reporta esos ingresos o reporta otros ingresos. Entonces, esa infidelidad financiera es la que más perjudica a la familia. Esa parte de no ser claros con los hijos y decirle a los hijos otra cantidad o mentirles de que todo está bien financieramente cuando no lo está y taparle los oídos y taparle los ojos a los niños y que ellos no se enteren de los problemas financieros, están chicos, no, es infidelidad financiera y eso genera un divorcio financiero. Todos debemos estar conscientes, estar enterados, ser claros y específicos en cuánto se está generando una familia y en qué se está gastando. Digo, al inicio, pues sí, será minucioso llevar un control, ¿verdad? Y quizás un balance financiero o cuentas de gastos, pero pues después ya sabemos que oscilamos entre los 50 y 60 mil pesos, entre los 80 y 90 mil pesos, entre los 10 mil y 15 mil pesos. Entonces, pues ya después dar cuentas de centavos, pues no tiene mucho sentido, pero sí. O muchas veces, papá o mamá tienen cuentas escondidas, cuentas bancarias escondidas, donde se desvían fondos, donde lo que depositan de salario siempre hay pellizcos y van a dar a otra cuenta que nadie sabe, que nadie conoce, cosas ocultas, ¿verdad? Compras por internet con tarjetas ocultas que no conoce la pareja, o gastos ocultos, desvíos, inclusive hasta, no sé, parejas, infidelidades de pareja que implican infidelidades financieras y gastos en otras cosas.
o vicios o adicciones que implican gastos que no se reportan en la familia. Entonces, ese tipo de infidelidades financieras es devastadora, porque nada que no se comparta puede crecer. Entonces, ¿por qué es importante la comunicación y el conocernos financieramente a detalle? Pues porque la riqueza compartida siempre generará más riqueza, ¿ok? Entonces, pues vamos a hablar de los errores financieros y daremos por último las recomendaciones. Estamos todavía en tiempo para tocar esos dos puntos. Estamos hablando del divorcio financiero y me gustaría que me comentaras qué te parece este tema, si habías escuchado de este tema o no. Si tienes alguna otra recomendación, alguna otra característica que tú hayas identificado como característica de un divorcio financiero dentro de la familia, pues compártela para que todos la conozcamos. Yo simplemente estoy dando mis puntos de vista, mis opiniones, y creo que, te lo digo por experiencia, cuando corriges ese divorcio financiero dentro del matrimonio, pues sin lugar a dudas ya no va a ser causante para un divorcio legal y la familia va a crecer exponencialmente. No digo que va a crecer poquito, va a crecer exponencialmente cuando desaparece el divorcio financiero en el hogar. Entonces, vamos a hablar de los errores que hay después de un divorcio legal y de errores financieros, ¿verdad? El primer error financiero después de un divorcio legal es creer que existe un ganador. Y si la balanza fue a mi favor, es creer que yo gané. Ese es el error más grande que existe. En un divorcio no hay ganadores. En un divorcio no se gana. En un divorcio siempre se pierde. Entonces, de lo que se trata es de tratar de minimizar esas pérdidas, tratar de que esos impactos negativos sean lo menos posible para todas las partes de la familia, mamá, papá e hijos. Entonces, es el primer error, pensar que yo gané, pensar que yo perdí, pensar que la otra parte va a pagar lo que me hizo y entonces yo gané y me veo obligado a ganar, financieramente hablando. Recuerden que estamos hablando desde el punto de vista financiero. El otro error más común después del divorcio legal es que pasa algo curioso. Después de un divorcio legal existe un deseo ferviente por mejorar física, mental, espiritualmente, y también existe un deseo ferviente por mejorar financieramente. En algunos casos, no en todos, pero sí existe ese deseo. Entonces, pues ese es un error muy grave porque ese deseo debe de existir todo el tiempo, antes del divorcio, ¿no? Desde el inicio. O sea, debe trabajar en la familia por crecer constantemente. Debemos trabajar por educar a los hijos para generar honesta y honradamente dinero. Debemos educarlos para que se enseñen a retener, o sea, ahorrar, que se enseñen a invertir desde pequeños. Creo que uno de los programas que vamos a poner más adelante va a ser a través de una pregunta y ¿deberían trabajar los niños? Y mi respuesta es que sí, pero vamos a ver bajo qué condiciones, ¿no? Y bueno, creo que este error es muy grave, ¿no? Ya después de que está la ruptura, ya que está el divorcio legal, ya se preocupan y ocupan por querer crecer económicamente, ¿no? Y creo que ya es muy tarde. Bueno, nunca es tarde, pero pues eso se pudo hacer desde el inicio, o sea, se pudo hacer antes de la ruptura familiar. Entonces, no esperes a trabajar hasta que te divorcies, no esperes a forzar a tus hijos a que hagan algo hasta que se venga el divorcio legal, o tú no esperes a generar ingresos hasta que te divorcies. Hazlo hoy, empieza donde estás y comienza con lo que tienes. Esa es mi recomendación. Otro gran error es que después del divorcio legal, pues no existe una comunicación financiera. Si no existía antes, durante el matrimonio, pues menos existe después del divorcio. Entonces, pues es otro gran error porque pues se sigue, no perjudica, pues sí, se sigue perjudicando a toda la familia, ¿no? A ambas partes y a uno mismo cuando no existe legalmente. Entonces, pues una parte a lo mejor sigue exigiendo
la pensión, pero la otra parte no comunica que a lo mejor los ingresos ya no son los mismos, entonces no comunica que hay, pues a lo mejor mejores ingresos y que pueden proporcionar más. Entonces, pues si estando casados no había comunicación, pues divorciados, pues menos, ¿no? Financieramente ya no existe ninguna comunicación y creo que es otro gran error porque pues nunca se va a dejar de ser papá de los hijos o mamá de los hijos. Entonces hay que seguir viendo. Otro gran error que existe financieramente después del matrimonio legal o cuando ya viene también el divorcio financiero es que sigue existiendo una sobreprotección con los hijos. O sea, está bien que sigan velando por los hijos, que sigan proporcionando, que sigan tratando de apoyarlos lo mejor que se pueda, pero a veces se exagera y se viene una sobreprotección financiera con los hijos. Y entonces, pues, para que no me culpes, tu hijo, a mí como papá, de que nos separamos, pues te doy todo lo que me pides. Para que no exista remordimiento en mí de la separación de la familia, pues te doy materialmente, te compro, te doy, te suministro, pero de forma exagerada. Entonces no te permito usar la imaginación, la creatividad, la intuición, la memoria y la voluntad para que por tus propios méritos aprendas a generar, aprendas a retener y aprendas a invertir. Y entonces esa sobreprotección tiene pues un efecto negativo al final del día, porque llegan a ser jóvenes, se gradúan, llegan a ser adultos y no saben nada de finanzas personales y no saben nada acerca de la vida, de cómo enfrentarse a la vida y cómo generar ingresos. Entonces ese es otro grave error. Bien, estamos hablando del divorcio financiero. Este es tu programa Sabiduría Financiera y estamos transmitiendo desde Toluca, Estado de México, en el centro del país, para todo lo ancho y largo de la República Mexicana y para quienes se conectan de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Y me gustaría saber qué opinas del tema, qué opinas de los comentarios que hemos hecho, qué opinas de este término de divorcio financiero, cuál es tu experiencia, cuál es tu recomendación. ¿Qué otra aportación te gustaría hacer al programa para que todos los demás quienes van a escuchar, sabemos que este programa llega a miles y miles de personas, para que otras personas puedan también aprovechar de la sabiduría financiera de quienes se conectan y escuchan? Sí, yo no tengo toda la verdad absoluta, ni mucho menos toda la sabiduría, y por eso es un programa abierto para que compartas con nosotros y todos podamos crecer unidos. A mí me gusta mucho cuando comparten y cuando opinan porque yo aprendo muchísimo de ustedes también. Bien, vamos a terminar con las recomendaciones. Las recomendaciones para tratar de no llegar al divorcio financiero, o si ya existe el divorcio financiero, pues eliminarlo. Si es que no existe un divorcio legal, es tratar de no tener ese divorcio financiero en el matrimonio. Entonces, lo primero que quiero decirte es que pues no existe ninguna riqueza material que justifique el fracaso familiar. Esa es la primera recomendación. Hay que caer en cuenta que nada vale más que la familia misma. Nada vale más que la familia. Entonces, repito, ninguna riqueza material justificará el fracaso familiar por ningún motivo. Creo que cuando se pone por encima de la familia a la cuestión material y la cuestión financiera, pues es el grado mínimo, el grado más bajo financieramente hablando, es el desconocimiento total, es la ignorancia total en cuestión financiera, en cuestión espiritual, en cuestión ética, moral, que es poner por encima de la familia algo material. Entonces, la primera recomendación: nada vale más que la familia y ninguna riqueza material va a justificar el fracaso familiar, va a justificar un divorcio. ¿Ok? Cuando entendamos eso, créeme que lo material
es lo que menos importa, ¿ok? Segundo punto y segunda recomendación. Nadie puede hacerse rico sin enriquecer a otros. Entonces, la riqueza compartida genera más riqueza. ¿Y dónde se empieza a compartir? Pues en la familia. Sí, nadie puede hacerse rico sin enriquecer a otros. ¿A quiénes tengo que empezar a enriquecer? Pues esa es mi familia, porque soy yo mismo. Somos uno solo, somos un equipo, somos una sola familia, un solo equipo que va hacia una dirección, todos como equipo. Entonces, pues la riqueza compartida siempre va a generar más riqueza. ¿Y dónde tengo que empezar a compartir mi riqueza? Pues con mi familia. Mi riqueza en cuanto a conocimiento, en cuanto a tiempo, en cuanto a ayudar, en cuanto a soportar, pero también la riqueza material. Se tiene que compartir. No es mi aguinaldo, es nuestro aguinaldo. No es mi bono, es nuestro bono. No es mi salario, es nuestro salario. No es mi casa, es nuestra casa. No es mi coche, es nuestro coche. Y como equipo se deben tomar decisiones, se debe de planear, se debe de hacer un proyecto financiero a mediano o largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, para que toda la familia se mueva hacia un nivel más alto financieramente hablando. Todos, sin excepción. No puede ir uno más arriba que el otro. Todos son uno solo. Esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación, y creo que es algo muy importante para que de aquí en adelante, pues, ese divorcio financiero que existe, que quizás existe hoy en día en tu matrimonio, pues desaparezca en su totalidad. Y es que hay que caer en cuenta y estar convencidos que los resultados en equipo siempre serán mayor a la suma de sus integrantes. Lo repito, lo repito. Los resultados que se generan de trabajar en equipo siempre, siempre serán mayor a la suma de sus integrantes. Porque aquí pues algunos van a justificar, no, es que nosotros siempre hemos llevado bien nuestras finanzas de manera separada, cada quien lo suyo, y la verdad estamos muy bien. Pues sí, pero podrían estar 3 veces mejor, 5 veces mejor, 10 veces mejor si trabajaran en equipo y juntaran la riqueza financiera como uno solo, como familia. ¿Por qué? Porque 1 más 1 no es 2. El resultado de trabajar en equipo siempre será mayor a la suma de sus integrantes. O sea, como mínimo 1 más 1 va a ser 3, pero de ahí puede ser muchísimo más. Entonces, quien me diga, no, pues es que la verdad estamos muy bien y cada quien pues su salario, cada quien sus cosas, se está perdiendo la oportunidad de crecer exponencialmente en términos financieros. ¿Por qué? Porque la riqueza compartida siempre generará más riqueza, porque nadie puede enriquecerse sin enriquecer a otros, sobre todo los que están en su familia cercana, y porque los resultados del trabajo en equipo siempre, siempre serán mayores a la suma de sus integrantes. Otra recomendación es que no esperes a una crisis financiera para empezar tu educación financiera. Empieza hoy. Empieza a educar a toda la familia en cuestiones financieras. Empieza a educar a los hijos en cuestiones financieras, en motivarlos en generar ingresos, en aprender a vender, en aprender en generar un negocio, aunque a baja escala. Ayúdalos a que emprendan desde pequeños o que entiendan el valor de obtener de generar ingresos, o quizás si no van a emprender, pues que tengan un pequeño empleo, ya sea temporal, de medio tiempo, de fines de semana, pero que aprendan el valor de ganar el dinero y de manejar el dinero, de gastarlo, de retenerlo, de multiplicarlo, de generarlo, de pagar impuestos, de compartir, de dar caridad, de dar limosna. O sea, hay muchos aspectos que tenemos que aprender como familia y también de los hijos. Entonces, no esperes una adversidad, empieza a trabajar hoy. Hoy mismo empieza a trabajar con tu educación financiera. Y bueno, el último es que el matrimonio que es verdaderamente rico no trabaja por dinero. O sea, cuando hay riqueza en el matrimonio, verdadera riqueza, en lo que menos se enfocan es en el dinero.
Sí hay control del dinero, hay conocimiento del dinero, se habla del dinero, pero no es lo principal. La gente verdaderamente rica no trabaja por dinero. Los matrimonios ricos no trabajan por dinero, trabajan para ser mejores ellos mismos y para compartir con los demás, empezando con la familia. Y eso automáticamente lleva a un crecimiento financiero. Por la ley de la compensación, la ley de acción y reacción, la ley de sembrar y cosechar, cuando pones tus talentos y habilidades al servicio de los demás, cuando compartes la riqueza, cuando ayudas a los demás y pones en primer lugar a quienes están a tu alrededor, es imposible que no te vaya bien. Es imposible. Entonces, pues hay que trabajar mucho. Es algo que no es de la noche a la mañana, pero que se puede hacer, se tiene que trabajar en equipo, a nivel familia, y pues debemos de combatir este demonio tan grave que es el divorcio legal, y desde nuestra trinchera nos toca pues compartir este tema del divorcio financiero. Hay que atacar también este divorcio financiero, porque no es posible, es inconcebible que los divorcios se destruyan por cuestiones materiales, por cuestiones financieras, por algo que no vale, porque puedes reemplazar $1,000,000, se puede reemplazar, pero jamás vas a poder reemplazar un hogar, una familia, unos hijos. Entonces, pues nunca pongas por encima la ganancia material, por encima de tu familia. Bien, tenemos más comentarios. Tenemos a Dave Olvera. Me dice: mi experiencia fue que primero fui compartida y después tuve que cambiar. Sí, pasa mucho, suele pasar mucho, pero debemos pensar, pues eso, lo que les decía, ¿no? Ninguna ganancia material justifica el fracaso familiar. Y es que cuando una persona va creciendo en sabiduría, va creciendo en espiritualidad, en conocimiento, en conciencia, y la otra, ¿no? Pues vienen unos gaps, unos huecos inmensos en la pareja. Entonces, por eso tiene que ser todo en conjunto, la pareja y los hijos, la familia, toda debe de crecer financieramente, espiritualmente, en cuestión financiera, ¿ok? Bien, pues yo me despido, no me queda más que agradecerte la oportunidad que me das de compartir. Deseo de todo corazón, pues que algunos de los temas que yo comparto, pues sean la punta del iceberg y el detonante, la chispa para que tú puedas investigar más, cambiar y mejorar tus finanzas personales, familiares y tu crecimiento y tu desarrollo personal. Me despido, mi nombre es Rodolfo de la Mora, este es tu programa Sabiduría Financiera, que Dios te bendiga. Hasta luego. Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de